Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros los estudiantes de la Universidad César Vallejo del curso de Cátedra Vallejo vamos a presentar acerca del documental de la obra de Lockout. Este documental está conformado por los siguientes integrantes que son Soto Chávez Melissa Andrea, Soto Valenzuela Zaida Yolisa, Picona Anagua Diego César, Tineo Mendoza Anthony Olson, Urbano Carmen Giovanna, Valles Pacaya Elizabeth Rose, Vargas Abarca de Nilson Müller, Vázquez Galarza Kenny Gabriel, Vega Ricaldi Elizabeth Marilyn, Ventura Bautista Rodrigo Jesús y por último Vilches Elías Jennifer Sabrina. El día de hoy te hablaré de César Vallejo. Él es un famoso escritor y poeta peruano. Él tiene escritos famosos como Trilce, Los Heraldos Negros, Paco Yunque. Bueno, te hablaré de la obra teatral Lockout, la cual fue escrita en francés en el año 1930 y fue traducido por el mismo autor en España un año después, o sea, en 1931. Esta obra es calificada contemporánea realista, ya que muestra una lastimosa realidad en el año 1929, en la cual hubo una crisis financiera. Fue una huelga realizada por los obreros ante la decisión de cerrar la fábrica por los empresarios opresores. Así que, acompáñanos a conocer un poco más de esta historia. Finalmente, con este documental, esperamos comprender un poco más sobre la vida de César Vallejo. El poeta César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en la ciudad de Santiago de Chuco. Sus padres fueron don Francisco Vallejo y doña María de los Santos. César Vallejo su nivel primario lo estudió en el Centro Escolar 271, luego su nivel secundario lo estudió en el Colegio San Nicolás, en el Colegio Nacional de San Nicolás, en la ciudad de Huamachuco. Por esa razón, en esta oportunidad les brindaré información acerca de la biografía de nuestro peruano César Vallejo. A los 18 años de edad, él empezó a estudiar letras en la Universidad Nacional de Trujillo, pero no obstante tuvo que abandonarlo por razones económicos. Pero a pesar de ello, él retomó sus estudios superiores y finalmente logró graduarse el 22 de septiembre de 1915. Luego llegó a casarse con la francesa Georgette Philippant. Luego viajó por Europa, específicamente por París y Madrid, donde Vallejo escribió sus poemarios. Es considerado el mejor poeta del Perú, los cuales resaltan sus dos principales poemarios, que son Los Heraldos Negros y Trilce. Emprendimiento cultural. La persona decidida a convertirse en un emprendedor debe tener características fundamentales, tales como tener la mentalidad activa, un pensamiento creativo, ser una persona con perseverancia, estar decidido a dar un paso más allá de lo común, sea en el ámbito social, político, ambiental o económico. De esta manera tenemos como claro ejemplo lo que nos muestra la práctica de la obra Lockout, donde los obreros demostraron persistencia hasta el final, todo esto para lograr un solo objetivo, lo cual podemos aplicar en nuestra vida, para que de esa manera podamos cumplir nuestros sueños, metas, objetivos o emprendimientos que queramos realizar. La obra de Lockout consiste en 5 escenas. La primera escena habla acerca de la crisis internacional que ocurre en algunos países, sobre todo en el país de Francia, en el cual el gran motivo que sucede por los grandes despidos que ocurren en diferentes lugares. Uno de ellos es en la fábrica, en la cual por ese motivo la clase media y también la clase baja se oponen ante ello, por lo cual se niegan actualmente a acatar todo lo dicho, por lo que piensan que actualmente la máquina que construyeron ellos sería muy eficaz, en la cual para que ya no habría necesidad ni motivo para poder pagarles lo que es un sueldo. ¿Por qué los obreros deciden protestar? Los obreros están reunidos en la fábrica metalúrgica, lugar de trabajo donde pasaban gran parte del día para poder solventar a su familia, pero había un rumor que la fábrica cerraría y que puso intranquilos a los trabajadores. Uno de ellos decía: ¿qué vamos a hacer? Tengo una novia que se molestará mucho, en un tono bromista, a lo que otros responden: dejemos ya las bromas de lado, compañero. Esto es un tema serio.
Muchos dependemos de este trabajo para comer. Tenemos que hacer algo, a lo que otros se sumaban y decían, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Debemos juntarnos e ir a hablar con el sindicato, pero de pronto la pesadilla se hace realidad y llega el director de la fábrica y hace mención lo siguiente. Quiero comunicarles que la fábrica a partir de hoy cerrará. Muchos de los obreros sorprendidos gritaban que era totalmente injusto, que muchos necesitaban trabajar y que se resistían en creer que era verdad a lo que el director mencionaba. Que esto no es culpa de los patrones, sino es culpa de la crisis internacional que se vive hoy en día. Es ahí cuando los obreros toman la decisión de ir al sindicato y buscar una solución. Al no encontrar una respuesta, los obreros deciden protestar para prevalecer en sus derechos y hacer escuchar una voz que diga justicia laboral. Escena número 2. En esta parte les estaremos hablando sobre la supremacía que tenían los patrones hacia los obreros. La ministra va a organizar una reunión donde el tema será hablar sobre los sucesos que pasan en la empresa de cada uno de ellos. En el segundo piso del Ministerio de Trabajo se ilumina una oficina que aparece rodeada de 4 industrias que hablarán sobre la entrevista que tendrá lugar al anochecer entre patrones y delegados de los sindicatos. La entrevista que tendrán como los delegados de los obreros, con el propósito de examinar la situación general del momento. Les aseguro firmemente que el propósito está animado con el más sincero espíritu de colaboración en el esfuerzo común, que debe culminar en el más breve plazo posible en la solución del conflicto. Evidentemente, esta crisis no es exclusiva para nuestro país. En realidad, todos lo sabemos, es más bien universal. Por lo tanto, ella se debe afrontar con toda la serenidad, contemplando únicamente el interés del país. La señora ministra dice: señores, que una gran voluntad de ustedes no es posible sin el precio de un verdadero deseo de armonía entre los patrones y los obreros. En principio, con los señores Bruno y Ricard ha decidido el cierre de sus talleres. Veo conocer el número de obreros y empleados que trabajan actualmente en sus fábricas, así como una cifra exacta del personal que ha despedido. La isla soñó. Los señores Oscar y Bruno explican la cantidad de personeros y o obreros que trabajan en su empresa, según Byron Enrique 1988. En la escena 3 de la obra Lookout tiene lugar en el sindicato, donde se reúnen para llegar a un acuerdo la organización de la huelga de los obreros metalúrgicos, la expresión de la ideología y el marxismo, que considera que el capitalismo explota a los trabajadores y se queda con la parte del fruto de sus trabajadores. En la escena 3 tiene el entorno del sindicato de los obreros metalúrgicos para hacerse escuchar y llegar a un acuerdo sobre los cambios económicos, que es muy necesario para todos ellos porque tienen familias que mantener. Los obreros ingresan al salón de la Asamblea General con gritos para hacerse escuchar. Luego empieza la reunión con los ministros, empresarios y delegados, pero no llega a ningún trato alegando no podemos hacer nada, no es obra nuestra, no de la crisis mundial y que no está en nuestras manos. Los propietarios de las fábricas no acceden a negociar ni ayudar un acuerdo sobre el cierre y la disminución de los salarios que afecta gravemente a los obreros, y debido a ello los delegados que apoyan el pueblo deciden declarar la huelga, y uno de los obreros ofrece una verdadera lección de marxismo a sus compañeros, y esta es la parte más interesante de la obra. Hablaremos sobre la lucha, la represión hacia los obreros, la hambruna de sus familiares, donde mientras ellos padecían, los jefes celebraban. En la última escena hablaremos sobre el taller donde se encontraba el guardia y el vigilante, ya que en esta escena se muestra mucho la represión, el sufrimiento y el dolor que todos los obreros huelguistas y de sus familiares que pasaban, ya sea hambruna, angustia, mucho dolor, problemas de muerte y desesperación. Los obreros, por tantos abusos por parte de los dueños de la fábrica, protestaron por sus derechos para que sean respetados, ya que lamentablemente se vivía el desorden, el pánico, el abuso, donde los obreros son golpeados por parte de los policías, ya que ellos apoyaban a los capitalistas a base de disparos, golpes, abusos e insultos, tratando de dispersas de las obreras, pero aún así
los obreros siguieron protestando por sus derechos, con frases como que viva la huelga, vivan los obreros metalúrgicos, viva el proletariado, muerte a los patrones. El estudio fue terrible. Muchos de los obreros dejaron a sus familiares sin comer, con el temor de que posiblemente no regresarían. Mientras los obreros se encontraban en las calles luchando por sus derechos, los dueños estaban en los cabarets acompañados de bailarinas, de que vean quién era la más bonita. Era una escena muy terrible, en una fábrica abandonada, con la muerte del guardián que fue asesinado por la policía por haber descubierto que este era un soplón. La escena 5 narra el triunfo de los obreros. La fábrica ya no será cerrada, ni los salarios serán disminuidos. Sin embargo, esta victoria no es sino un paso más hacia la revolución proletaria. Y esta es la rebelión de los obreros frente a la clase dominante a través de la toma del gobierno e instituciones políticas. La escena 5 es la última parte de Dachau, después de 5 dolorosas semanas de huelga y por miedo a la revolución civil por parte de los obreros. Estos son escuchados y finalmente se logra firmar el acuerdo de no cerrar la fábrica y rebajar los salarios. Hemos ganado, pero esta victoria de hoy no es más sino un escalón a la serie de todas las otras que tendremos. Y ahora, camaradas, ha llegado la hora de entrar a trabajar. Finalmente la fábrica reanuda su funcionamiento y los obreros regresan a trabajar, logrando así una batalla ganada por la defensa de sus derechos. Finalizando el documental presentado, podemos resaltar que en la obra Lockout refleja un sentimiento humanista por parte de nuestro poeta César Vallejo. La corrupción de parte de los patrones y los desempleados que se generaron llegaron a ser eliminados por medio de una huelga conformada por los obreros de dicha fábrica. Juntos hicieron valer sus derechos. Eran ellos el sustento de su hogar. Fueron situaciones difíciles que se dieron aproximadamente en los años 20. Y hoy en día, gracias a la proclamación de los derechos laborales de cada trabajador, supuso la regulación de las relaciones laborales ante un cargo de fuentes de naturaleza civil. Todos sabemos que el poeta Vallejo también fue un gran escritor, que siempre tuvo visión. Fue una persona realista en la sociedad, centrándose en hechos importantes. Gracias.